Una vez más, muchas bendiciones a todos los hermanos que se conectan. Y como es sabido por todos, estamos en el tercer día de una semana de reflexión bíblica, la que hemos puesto por título Bien dicho, pero mal entendido. Y bueno, hermanos, en el día de hoy vamos a tratar varios pasajes. El primero que vamos a aclarar nos plantea una pregunta, y la pregunta es: ¿dar sin discernimiento? ¿Dar sin discernimiento? Y para continuar, hermanos, vamos nosotros a leer en Mateo 5, en el verso 42. Mateo capítulo 5, verso 42. Bienvenidos, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Vamos a aclarar este pasaje. Sin embargo, antes de entrar a hacer la aclaración, es mi deber y mi obligación, hermano, decir algunas cosas. Es importante tener en cuenta, hermano, que Dios nos ordena dar. Es decir, esa es una ordenanza bíblica, no es una sugerencia, no es una opinión de Dios. Nosotros como hijos de Dios somos ordenados a ser generosos. Al creyente toca ser una persona que contribuye. Ok, lo que vamos a analizar es si el Señor Jesús enseñó que hay que dar sin discernir, porque este pasaje pareciera generar esa impresión. Es decir, si hay que dar sin tener en cuenta si eso va a generar bendición o maldición. Y a primera vista, este pasaje da la impresión de que uno está obligado a dar de lo que tiene, de sus posesiones, etcétera, etcétera, a cualquiera que los pidas, independientemente de. Y entonces, pues obviamente surge la pregunta: ¿es esta realmente la voluntad de Dios? Es decir, ¿está el Señor Jesús contradiciendo la enseñanza del libro de Proverbios, donde dice claramente que uno debe discernir a quién le brinda apoyo, a quién le da? Y para esto vamos a leer en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 3, verso 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Correcto, fíjese que el libro de Proverbios está diciendo: no te niegas a hacer el bien, eso es un hecho, pero te dice que tienes que discernir, dice a quien es debido. Ahora, no solo el libro de Proverbios, sino que además la Escritura dice en el libro de Santiago que el mismo Dios discierne, mira y determina si da o no, porque obviamente es necesario saber si lo que esa persona está pidiendo va a ser de bendición o le va a dañar o va a traer perjuicios a él o a otros. Vamos a leer Santiago 4:3 en la palabra de Dios para todo. Y cuando le pidan a Dios no reciben nada, porque la razón por la que piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres. Entonces, cuando nosotros leemos Mateo capítulo 5, verso 42, parece haber una contradicción, porque el Señor Jesús dice: bueno, al que te pida, dale, y el que quiera tomar prestado, no se lo rehuses. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir el Señor Jesús? Y es quizás esta la mejor traducción, o cómo debe ser entendido el pasaje, qué es lo que quiere decir el texto realmente en su contexto. Ahora, lo primero que usted tiene que saber de este verso de Mateo 5:42 es que este verso está dicho en forma de poesía hebrea. Y una de las principales características de la poesía hebrea es el paralelismo. Bueno, los hermanos que han hecho curso de panorama bíblico saben esto. Es decir, la poesía hebrea generalmente se escribe de tres formas. Una es el paralelismo, es decir, se dice dos veces la misma idea, pero con diferentes palabras, con pequeñas o ligeras variaciones a veces, pero es la misma idea esencialmente. Hay otra que es el contraste. Usted puede leer eso perfectamente en el libro de Proverbios, en el libro de Salmos, donde le dicen el necio esto, pero el sabio lo otro. O sea, hay dos ideas contrastantes. El odio esto, pero el amor lo otro. Entonces se contrastan dos ideas, y hay otra forma donde se complementan, donde se dice algo
y después se completa en la segunda parte la idea. El Señor Jesús está hablando aquí de una forma de poesía que es en paralelismo. Está dando una idea y después la repite con una ligera variante y con otras palabras, obviamente. Es decir, si usted, bueno, voy a tratar de regresar un poco al libro de Mateo para que lo pueda ver allí en pantalla. Si lo puede ver, se dará cuenta que el Señor Jesús está diciendo básicamente 2 veces la misma idea. Ok, la primera parte del versículo se corresponde a la segunda parte, es decir, al que te pida, dale. Y la segunda parte, y al que quiera tomar prestado de ti, no se lo rehuses. Entonces, vamos a desglosar esto porque ahí está la clave para saber si el Señor Jesús está contradiciendo otras escrituras o no. Fíjese, ahí en Mateo 5:42 aparecen las 2 partes que se corresponden. Sí, en la primera parte del versículo dice al que te pida, dale. Y la segunda parte, al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ahora, usted dirá, bueno, pero no es exactamente lo mismo, porque pedir no es exactamente lo mismo que tomar prestado. Bueno, hermano, usted tiene que saber algo. Eso sucede en la traducción en español. Pero no olvide usted que nosotros estamos hablando de evangelios escritos en griego, pero que la cultura que está inmersa allí es la cultura hebrea. Y eso es lo importante. ¿Sí? ¿Cómo se entiende eso allí? Pedir sí puede significar tomar prestado. Es el equivalente. ¿Sí? La palabra pedir se puede entender en 3 sentidos. En hacer una pregunta, se puede entender también como hacer una petición y se puede entender como tomar prestado. O sea que ambas partes del versículo están hablando de alguien que viene a ti para solicitar algo, para prestar algo. No está hablando, porque cuando uno lee Mateo 5:42 dice al que te pida dale, pues obviamente en nuestro contexto y en pleno siglo XX la mayoría de las personas miran esto con preocupación, porque comienza usted a pensar en las personas que tienen malos hábitos, que tienen vicios, que son, por así decirlo, pedidores profesionales y que constantemente están llegando a los sitios de vivienda, a los restaurantes a pedir. Y dice, ¿cómo puedo cumplir yo esto hoy? Es decir, el que te pida, dale. Pero eso no es a lo que se refiere el Señor Jesús. El pedir que aparece en la primera parte del verso sí es similar al tomar prestado que aparece en la segunda parte. Ambas tienen que ver con pedir prestado. Ahora usted me va a decir, bueno, pastor, pero ¿por qué en la primera parte usa una palabra para hablar de pedir prestado y en la segunda parte usa otra palabra para pedir prestado? Lo que pasa, hermano, es que en la primera parte del versículo, la palabra que aparece como pedir se refiere a pedir prestado objetos o cosas que cuando usted lo devuelve es el mismo. Por ejemplo, si un vecino le presta una escalera, si un amigo le presta un libro, si le presta una herramienta, por lo general usted devuelve el mismo libro, la misma escalera, la misma herramienta, es decir, el mismo objeto es regresado a usted. Mientras que la segunda parte del versículo donde dice tomar de ti prestado, se refiere a personas que solicitan de ti cosas que ya no se te devuelven, sino que se te devuelven en el equivalente. Como cuando alguien te presta, por decir algo, alimentos. Obviamente no te va a devolver el mismo azúcar, el mismo aceite, el mismo arroz. Te devuelve la misma cantidad y si es posible la misma calidad. O cuando te prestan dinero no te devuelven los mismos billetes, te devuelven el mismo valor. Por eso aparece la diferencia en el texto de Mateo 5:42. Pero ambos se refieren a alguien que viene delante de ti a tomar algo prestado. Bueno, hermanos, ahora para llegar a una conclusión en esto, quiero que quede claro. Este versículo está hablando de alguien que viene a prestarte algo. Ahora, el Señor Jesús, si usted ha venido leyendo Mateo con nosotros en contexto, no está hablando de a cualquiera que te pide por pedir en la familia, en la calle, no. Está hablando
específicamente incluso de alguien que es hostil contra ti, de alguien que se te opone, de alguien que por X o Y motivo, por así decirlo, no gusta de ti o está en un momento de oposición contra ti. Entonces lo que te está enseñando el Señor Jesús es, mira, si Él viene y te presta un objeto o algo que necesita, dáselo. ¿Ok? Y si te presta algo para cubrir alguna necesidad, es decir, que Él después te va a devolver el equivalente, sea alimentos, esa persona que está en contra tuya y que se te opone, ha venido a ti pensando que en medio de eso tú puedes darle una solución y puedes darle una salida. No te rehúses a ayudarlo. Otra versión traduce como no le des la espalda, porque se entiende que es una persona que está en una problemática. Entonces, eso es lo que el Señor Jesús nos está tratando de enseñar. Es decir, cuando hay que resolver una situación de crisis en la vida de una persona, tú actúa con altura, actúa como el Hijo del Dios eterno, aunque esa persona haya mostrado ser opositora tuya, actúa de manera correcta. Y sigue el Señor Jesús hablando de lo mismo, de no tomar revancha, de no tomar venganza, de no tomar represalias. Ok, creyente no puede salir ante la necesidad de una persona diciendo, es que es muy estirado, es que se cree mucho, ahora no lo voy a ayudar para que vea que me necesita. O sea, ahora se va a quedar picado. No, hermano. Nosotros tenemos que seguir actuando como hijos de la luz. Así es que el pasaje, si ha sido interpretado, ha sido usado para realizar abusos en torno al pedir, pues sepa usted que ese no es el sentido del pasaje, aunque como creyentes somos llamados a ser generosos. Eso es parte esencial de nuestro carácter. Y vamos a continuar con el libro de Mateo. Lo segundo que vamos a resolver en el día de hoy, porque el tiempo ya nos alcanza, ¿es posible amar a nuestros enemigos? ¿Es posible amar a nuestros enemigos? Y vamos a continuar allí en Mateo y vamos a leer ahora del verso 43 al verso 44. Mateo capítulo 5 del verso 43 al verso 44 en la versión de la Reina Valera de 1960. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El Señor Jesús una vez más está usando la fórmula de la que hablábamos ayer, y Él está diciendo a sus oyentes, ustedes han entendido el mandamiento de amarás a tu prójimo como si esto significara que deben amar a los que los aman y deben odiar a aquellos que los desprecian. Pero yo les digo, es decir, les voy a dar la interpretación apropiada. No debes odiar al que te desprecia, amarás al que te desprecia. Y claro, hermano, cuando un lector, por así decirlo, de nuestra época lee esto, imagínese, queda asombrado y se pregunta, ¿es esto posible? Ok, es práctica esta enseñanza. Es decir, ¿cómo podría subsistir una sociedad donde solo se muestre bondad al malvado y no se le corrija? ¿Cómo puedo realizar yo en la vida diaria esto, en la práctica ya, en mi vida cotidiana? ¿Y cómo puedo yo amar al que me desprecia si posiblemente internamente no tengo esos sentimientos? Es decir, me parecería algo como hipócrita. ¿Acaso voy a fingir yo que lo amo? Es decir, imaginemos por un momento que viene un enemigo, alguien que te tiene mala fe y que tiene malas mañas, que además de tenerte mala fe es un ladrón y viene armado a tu casa para robar tu casa. ¿Sí? ¿Qué debes hacer? Entonces, debes darle la bienvenida y ofrecerle un jugo con galletas. ¿Ok? Obviamente que no, hermanos. Es decir, y hay un principio en esto que estamos leyendo que a menudo es pasado por alto y que nos hace que muchas veces leamos el pasaje
fuera de contexto. Es un error que se comete muchísimo. Es decir, amar al prójimo, hermano, no se trata de tener sentimientos bonitos. En general, hermano, amar no se trata esencialmente de sentimientos, como lo entendemos nosotros en la cultura occidental. A nosotros se nos ha vendido la idea de que amar tiene que ver mucho con sentimientos. Amar en términos bíblicos se trata de una conducta. Ok, eso tenemos que tenerlo bien claro. Son nuestras acciones las que van a manifestar si nuestra conducta fue con amor o fue con desprecio o fue con odio. Y por lo tanto, hermano, amar al enemigo no implica que tengamos, por así decirlo, que darnos un gran saludo afectivo, que tenga que tratarlo con una gran familiaridad. Amar al enemigo es tratarlo como un ser humano con dignidad, manteniendo todo el tiempo el comportamiento que la palabra me indica que yo como creyente debo tener en hacer el bien. Y para clarificar este punto, vamos a leer un pasaje. Vaya conmigo a Éxodo 23, del 4 al 5, en la versión de Dios habla hoy. Si encuentras el buey o el asno que tu enemigo había perdido, devuélveselo. No dejes de ayudar a aquel que te odia. Si ves que su asno cae bajo el peso de la carga, ayúdale a quitar la carga de encima. Ok, fíjese que está hablando de mantener el comportamiento de creyentes de bien, aún frente a los enemigos. Dice, si encuentras el buey o el asno que tu enemigo había perdido, devuélveselo. No dejes de ayudar a aquel que te odia. Si ves que su asno cae bajo el peso de la carga, ayúdale a quitar la carga de encima. Lo que está diciendo el pasaje es que aunque hay personas que no gustan de ti, eso no es una licencia para ser indolente, no es una licencia para hacer lo incorrecto, para actuar de la misma manera que otros, aleluya, que tienen el corazón extraviado, lo hacen. Entonces, hay una cosa importante, tanto en el pasaje de Mateo como en el pasaje de Éxodo que acabamos de leer. Fíjese que en ambos pasajes se habla de dos tipos de adversarios, que esto rara vez se detalla. Okay. Uno es llamado tu enemigo y otro es llamado en Mateo el que te aborrece. Y en Proverbio, en esta traducción de Dios habla hoy, es llamado el que te odia, pero se refiere al mismo tipo de enemigo. Está por un lado el que la Biblia llama enemigo y está por otro lado el que la Biblia llama el que te odia, el que te aborrece. Y enemigo se refiere a alguien que puede ser hasta cercano a ti, que en algún momento formó parte de tu núcleo, pero que de momento tienes un pleito, están en posiciones opuestas, por decir algo, alguien que fue socio en un negocio, o dos personas que se conocen pero que tienen un accidente de tráfico y de momento se encuentran en posiciones opuestas. Es decir, ese es un opositor temporal, es un adversario temporal. Pero el que te aborrece o el que te odia se refiere, hermano, a alguien cuyo carácter en sí es malvado. Su carácter es odiar. Entonces, la enseñanza es, de fondo, no dejes que ni aquel que es cercano a ti, que te decepcionó y que ahora se levanta contra ti, y que ni que aquel que su naturaleza, su forma básica de vivir es estar lleno de odio, de rabia, te dañen el corazón y te hagan actuar como ellos. Persevera en tu buena conducta y en tu armonía en la vida espiritual con Dios, aún delante de ellos. Esa es la enseñanza que se está dando aquí. Y vamos una vez más a la Escritura. Vamos a leer Proverbios 25 del 21 al 22 en la versión de la Nueva Biblia al Día. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que se avergüence de lo que ha hecho y el Señor te recompensará. Eso es amar al enemigo. Son conductas, son acciones, son decisiones que uno toma prácticas. Ok,
de actuar con dignidad, de actuar con justicia, de hacer lo que es correcto, aún frente a personas que temporalmente se te oponen, o personas que su propia naturaleza, hermano, es el mal, es odiar. Es decir, son personas de un carácter que ellos van contra todos. Ok, entonces el término amar, hermano, tiene un diferente significado en la Biblia de lo que tiene en el mundo occidental. Ahora, quiero aclarar algo, porque estas ordenanzas siempre dejan en la gente la sensación como de que Dios es impune o de que Dios es injusto, y por eso mucha gente tiene problemas con obedecer estos mandamientos. El hecho de que tú actúes de la manera correcta, de que tú trates con dignidad a esa persona, no libra a esa persona de la culpa ni de los resultados de sus acciones. Acuérdese que el Señor Jesús mismo, que está dando esta orden, dijo que el que difame o que haga cosas para degradar a su hermano o para vivir enfadándolo, enojándolo, es reo de juicio. Es decir, debe rendir cuentas ante un tribunal, porque esa persona, además de manchar la honra, de dañar la vida de otro constantemente, también es una persona que está provocando a su prójimo e induciéndolo a pecar. Y el Señor Jesús lanza un juicio fuerte, porque dice incluso aquel como dijera, le diga tonto, pero la mejor traducción es aquel que ¿cómo diríamos? Lo insulte de tal manera que lo enfade, ya que lo degradó tanto que lo enfadó. Ese Señor Jesús ya está expuesto al Gueinón, al fuego de juicio. Entonces, no piense usted que cuando Dios nos ordena actuar con dignidad frente a nuestro prójimo, primero, no se trata de tener sentimientos bonitos, se trata de hacer lo correcto frente a ellos. Y segundo, no piense usted que Dios va a ser impune. Okay, esa persona también dará cuentas por su conducta. Bueno, hermano, la conclusión de esta enseñanza, ya para orar, porque me han jalado las orejas todos estos días por la demora, la conclusión de lo que el Señor Jesús nos ha estado enseñando en estos pasajes de la Escritura, quiero tomarla de dos pasajes de la Biblia también que pienso que lo dicen bastante bien. El primero está en Romanos 12 del 20 al 21, que está citando el proverbio que leímos. Voy a pedirle el favor a la pastora, la versión de Dios habla hoy. Y también si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence con el bien el mal. Eso es lo que viene tratando el Señor Jesús casi que en toda la segunda parte del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence con el bien el mal. Esa es la gran enseñanza que aparece allí, con diferentes situaciones, con diferentes ejemplos. No se te induce a ser pasivo, no se te induce a dejar que se te abuse, sino que venzas con el bien el mal. Y el segundo pasaje también nos lo dice el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9, en la Nueva Biblia de Jerusalén. No devolváis mal por mal, ni insulto por insulto. Por el contrario, bendecid, pues habéis sido llamados a heredar la bendición. Esa es la gran enseñanza, hermano, de los pasajes que hemos leído. No devolver mal por mal, ni ofensa, insulto por insulto. Otra versión me gustó como lo dijo, porque pienso que la idea es más clara, porque habla de la parte interna, diciendo, acuérdate que internamente, o sea que dentro de ti, tú fuiste llamado para vivir en bendición. Y esa es la verdad, hermano, porque lo que quiere decir esa traducción es que cuando otro te ataca con mal y te ataca con insulto, tu reacción debe ser ubicarte en la bendición. No es fácil, porque hay personas que saben crear heridas en otros. Su mundo es estar y crear, hermano, situaciones para ofender.
Pero dice, en vez de tú quedarte respondiendo los insultos, quedarte respondiendo el mal, mira dentro de ti y acuérdate que Dios te llamó para que vivas en bendición. Aleluya, gloria al Señor. Espero que esta palabra la haya tocado y vamos a orar.